Inicio. Hola, muy buenas tardes. Gracias a todas las personas que están de asistentes hoy día a esta actividad. El día de hoy, para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, la Secretaría Regional de Magallanes ha decidido em, conmemorarlo con una charla, digamos, que es lo que hoy día podemos hacer con la situación que estamos con coronavirus. Y la charla que escogimos es de conservación marina en Magallanes. Así que voy a pasar a hacer la presentación. Perdón, mi nombre es Juan Francisco Pizarro, de soy el encargado regional de recursos naturales de la Secretaría de Medio Ambiente de Magallanes. Vamos a pasar a ver la presentación ahora. Bueno, está habilitado el chat para preguntas que quieran hacer. Mis colegas María Francisca y Yanko van a estar revisando el chat, ¿cierto? Para que las dudas que tengan y sugerencias o algún tipo de comentario lo puedan hacer ahí en el chat, ¿cierto? Y al final de la presentación poder respondérselo. Bueno, este es el contenido en lo que vamos a ver, algunas definiciones generales, ¿cierto? Un contexto regional y desafíos y oportunidades, y finalmente las preguntas que tengan ustedes al respecto. Primero, algunas definiciones generales, y esto es bueno siempre recalcarlo, porque muchas veces se habla de conservación, pero se tiene un concepto que es un poco errado, ¿ya? El, Conservación del patrimonio ambiental está definido en la Ley de Base General de Medio Ambiente, en el artículo 2, ¿cierto? Y habla sobre el uso y aprovechamiento racional o la reparación, ¿ya?, de componentes del medio ambiente, y el objetivo es que se asegure su permanencia y su capacidad de regeneración. El mejor ejemplo que hay es el frasquito de mermelada, ¿ya? El tarrito de mermelada. Eso es un frasco de conserva. Es un producto que está procesado, que probablemente viene de algún cultivo, que está pelado, ¿ya? Pero que se le ha hecho una gestión al recurso, ¿ya? Y por eso está conservado, está en un frasquito, ¿ya? Eh, lo contrario, o no contrario, pero sí algo complementario a eso, es la preservación, que es la rosa del principito, básicamente. Tengo la rosa ahí, le pongo un cristal encima y simplemente me sirve para mirarla, para fotografiarla, para observarla, ¿cierto? Pero no, mayor uso de esto no le puedo hacer, ¿cierto? No voy a poder sacar semillas de esta rosita, por ejemplo, para poder plantarla en otro lado. ¿Qué es un área protegida? Un área protegida, hay una definición que es internacional, que es la que está acá arriba, y hay una definición nacional, ¿cierto?, que es la que está aquí abajito. Me parece que ustedes están viendo la presentación. A ver, perdón, que me parece que ustedes están viendo la presentación completa. Chuta, ¿y cómo era esto? Ahí sí. Perdón, ahí sí, para que ustedes tengan una mejor visualización de la presentación. Les decía que un área protegida, ¿cierto? Hay una definición que es internacional y una definición que es nacional, ¿ya? Y en el caso, pero si ustedes comparan ambas definiciones, son muy, 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 muy similares entre sí, y de hecho la definición nacional está derivada de lo que se entiende internacionalmente como un área protegida, ¿ya? Eh, un área protegida es un espacio geográfico claramente definido a nivel internacional. En Chile se entiende por porciones de territorio delimitadas geográficamente, es lo mismo, reconocido mediante medios legales,
hay un acto administrativo de autoridad competente en Chile, vale decir un decreto que es firmado por el presidente, ¿cierto? Cuyo objetivo es conseguir la conservación a largo plazo en la naturaleza y abajo en el caso de Chile, asegurar la diversidad. Juan Francisco, disculpa que te interrumpa, pero no se ve la presentación. Ahí habría que ponerle pantalla completa y listo. Ahí, perfecto, ahora sí. Ahí sí se ve, ¿no? Vale. Ahí sí, perfecto. Vale, gracias, Yanko. Entonces, les decía, perdón, les repito, esta diapo no la hemos logrado pasar. La definición de área protegida, ¿cierto? Es según a nivel internacional, que es un espacio geográfico definido, ¿ya? Que tiene reconocido mediante medios legales, ¿cierto? Con el objetivo de conseguir la conservación a largo plazo. Y en el caso de Chile es básicamente lo mismo, son porciones de territorio delimitadas geográficamente, establecidas mediante un decreto, ¿cierto? Un acto administrativo, y el objetivo es asegurar la diversidad biológica y tutelar la preservación de la naturaleza a conservar el patrimonio ambiental. ¿Cuáles son los tipos de áreas protegidas que hay en Chile? En Chile se sabe de la existencia de 38 figuras distintas de protección, pero de esas 38 figuras hay 10 que son oficiales y que son las que reconoce el Estado, que son las que están en la tabla que están viendo ahí a continuación al lado derecho, ¿ya? Y eso nos genera un problema de compatibilidad con los criterios internacionales y evidentemente hay un problema en la administración de las mismas. Si el Estado solamente se hace cargo de 10, las otras 28 son generalmente por administración privada, ¿ya? Por lo tanto, el crear categorías adicionales a las que ya están genera un conflicto, porque finalmente cómo nos adecuamos a las categorías internacionales que están ahí. Como dato anexo, las áreas protegidas de carácter privado no son reconocidas por el Estado de forma oficial, se sabe que existen, pero no son reconocidas por el Estado y por lo tanto no reciben el mismo trato ante la ley. Por ejemplo, lo que se refiere a la necesidad de que ingresen algunos proyectos al sistema de declaración, al sistema de evaluación de impactos ambientales, ¿ya? Este gráfico lo que nos muestra, ¿cierto?, es la evolución en términos de número y de superficie de las áreas protegidas a lo largo del tiempo, desde el año 1900, que se crea la primera área protegida en Chile, hasta el 2018, que es más o menos el último recuento que se hizo, ¿ya? O que se tiene un registro, pero todos los años continúa creciendo, ¿cierto? La línea verde es el número de unidades terrestres y la línea azul es el número de unidades marinas, ¿ya? Haciendo esa separación. Y la barra verde es la superficie y la barra azul, celeste o medio color cian, ¿cierto? Es la superficie marina, ¿ya? Como ven, el número de unidades terrestres es largamente superior al número de unidades marinas, pero en términos de superficie y de extensión, las unidades marinas son muchísimo más grandes que las unidades terrestres. Aquí es importante ver algunos crecimientos exponenciales que han ocurrido en épocas históricas del país, ¿cierto? Entre 1930 y 1959 hubo un primer crecimiento de las áreas protegidas a nivel país, ¿cierto? Entre 1960 y 1970 hay un segundo crecimiento muy fuerte, incluso comienzan a aparecer las áreas marinas también en esa década, ¿ya? Posteriormente, de 1970 hasta 1990, como ven ahí, hay un crecimiento muy brusco en lo que respecta al número, pero también en términos de superficie. Lo que pasa es que el gráfico ahí, ¿cierto? Se pierde un poco el gráfico respecto a la barra de superficie marina del año 2018, ¿ya? Y la última tanda del 1990 hacia adelante, que ya es digamos, una curva un poquito más aplanada respecto al número de unidades y ya no hay hoy día crecimientos tan exponenciales, ¿ya? Y eso tiene que ver también con épocas históricas que ha vivido el país. En 1992, Chile firma el Convenio de Diversidad Biológica, la Cumbre de Río, ¿ya? Recién en el 93 se crea la CONAMA, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, y ya el año 2010 nace el Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? Entonces, como ven, de entre
el año 1900 y el año 2010, las áreas protegidas que se crearon tenían objetivos muy distintos a los que tienen hoy en día. ¿Ya? Recién empezamos a hablar de biodiversidad en el año 92. Antes del año 92, los objetivos de creación de las áreas protegidas no era la conservación de la biodiversidad, sino que tenían otros objetivos distintos. ¿Ya? Algunas conclusiones. Hay una explosión de creación durante los gobiernos radicales entre 1938 y 52, y el principal objetivo era el crecimiento económico y el desarrollo del Estado, ¿ya? Como institución. La mayor cantidad de áreas protegidas del Estado se crean durante la época militar, entre el 73 y el 89, pero el objetivo era el crecimiento económico a partir de la inversión privada y también soberanía. Recuérdense que en esa época, lamentablemente, fue el casi conflicto con Argentina por el Beagle. Por lo tanto, la creación de áreas protegidas también obedecía una lógica de hacer patria, de tener seguridad legal o certeza legal de que esas áreas eran territorios chilenos. En el 92 se firma el Convenio de Diversidad Biológica y recién ahí empezamos a hablar de conservación de la biodiversidad, ¿ya? En el 93 aparece la CONAMA y la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente recién en el 93. Recuerden, desde 1900 hasta el 93 no hablábamos de medio ambiente, no había un concepto de conservación de la biodiversidad. El proyecto GEF Marino entre el 2005 y el 2010 fue fundamental para conversar recién sobre conservación marina y sobre todo en Magallanes. En el 2010 aparece el Ministerio de Medio Ambiente, en el 2016 aumenta el número de áreas marinas protegidas, pero la superficie es tres veces mayor que las terrestres, como vimos en el gráfico, y en el 2017 se crean más áreas marinas protegidas que aumentan levemente el número, pero la superficie llega a ser 4 veces mayor que las terrestres. Y esas fueron las grandes áreas marinas protegidas que se han creado en Chile en los últimos años, ¿ya? En el 2018 se crea ya la última gran área protegida que se ha creado hasta el momento, que tiene que ver con la Parque Nacional y la Reserva Nacional Cahuéscar, y ahí vamos a ver algunos temas más legales que otra cosa que lo diferencian entre hablar de áreas protegidas terrestres y áreas protegidas marinas. Este gráfico, la información la sacamos, ¿cierto?, directamente del Ministerio de Medio Ambiente, del sitio web áreasprotegidas.mma.gov.cl. Ustedes pueden meterse ahí, revisar, es público, pueden descargar las coberturas de todas las áreas marinas protegidas. Lo que me interesa que puedan ver acá, ¿cierto?, es la desproporción que hay de áreas protegidas respecto al norte del país con lo que pasa en Magallanes, ¿ya? En el norte del país, ¿cierto?, las áreas protegidas son puntitos verdes que son muy chiquititos, muy desconectados unos con otros, y si ven hacia la zona de los lagos Aysén, Magallanes, van a ver enormes porciones de áreas protegidas, ¿cierto?, todas conectadas, todas unas sobrepuestas, unas con otras muchas veces, que de hecho la amplitud del mapa hace que se pierdan muchas de esas áreas protegidas. Las diferentes tonalidades obedecen a diferentes categorías de protección que están identificadas a nivel país, ¿ya? ¿Por qué es importante tener todo esto en cuenta? Las áreas protegidas deben contribuir, y eso es como un concepto clave, que las áreas protegidas deben contribuir al desarrollo de las economías locales y al desarrollo de las comunidades locales, no solamente en términos económicos, sino que también en términos sociales, ¿ya? Y el resguardo de los servicios ecosistémicos presentes en ellas, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de factores ambientales, económicos y sociales, siempre hablamos de o ese triángulo, ¿cierto?, se asocia al tema del desarrollo sustentable. La experiencia sí nos ha dicho que ahí falta una pata a esa mesa que está coja hoy en día, y que son los aspectos institucionales, ¿ya? Es necesario tener una institucionalidad adecuada y robusta para poder hablar de desarrollo sustentable y desarrollo sostenible. Si no están esos ese trébol, si no está armado, el desarrollo sustentable no es viable, porque siempre vamos a tener problemas en alguna de esas tres patas, ¿ya? Pongámonos regionalistas, ¿ya? Este es el listado de áreas protegidas terrestres del Estado, ¿ya?, que hay en Magallanes. No se las voy a leer, ¿cierto? No las vamos a mirar en detalle, por lo menos las áreas protegidas terrestres no las vamos a mirar en detalle, ¿cierto?, porque no es parte de esta presentación, ¿ya? Lo que sí quiero acotar, digamos, es que hay un tema de división que viene dado solamente por la administración de las mismas.
Las áreas protegidas terrestres, los parques nacionales, las reservas nacionales y los monumentos naturales son de administración de la Corporación Nacional Forestal, de CONAF. Ellos tienen la obligación y la responsabilidad de administrar esas áreas, ¿ya? Y así lo han hecho durante, me pueden recordar, 80 o 90 años, si mal no recuerdo, que estaban cumpliendo ahora hace poquito. Pero en el caso de las áreas protegidas marinas, ahí la administración es un poquito más difusa, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, en el caso de Magallanes tenemos muchas menos áreas marinas, áreas protegidas marinas, que áreas protegidas terrestres. Hay muchísimas más. Pero en términos de superficie, si se dan cuenta, en el Parque Marino Diego Ramírez, Paso Drake, estamos hablando de más de 14 millones de hectáreas respecto a lo que hay en superficies terrestres, donde tenemos monumentos naturales chiquititos, como el del Canquén Colorado, que es de 27 hectáreas, por ejemplo, ¿ya? Junto con ellos está también, o existen también, hay una nota ahí, los parques nacionales Alberto Agostini y Bernardo Higgins, dentro de sus límites, tienen sectores marinos, pero no son considerados áreas marinas protegidas. Es un término ya más burocrático, ¿ya? Siguen siendo considerados parque nacional, y eso tiene que ver con su administración, ¿ya? Los parques nacionales de Agostini y Bernardo Higgins siguen siendo administrados por la Corporación Nacional Forestal, no así los parques marinos, no así las áreas de múltiples usos, ni tampoco el Santuario de la Naturaleza Vallalomas recientemente creado, ¿ya? Lo mismo ocurre con la Reserva Nacional Cahuéscar y el Parque Nacional Cahuéscar, que tienen zonas marinas que son colindantes, pero no son áreas marinas protegidas como tal, sino que siguen siendo considerados como áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. Tienen un nivel de protección, pero tienen una administración que es distinta. Dentro de ese esquema también aparecen los bienes nacionales protegidos, que son terrenos que son administrados por bienes nacionales. Y esa administración muchas veces es a partir del propio ministerio, o también es delegada a través de concesiones privadas, ¿ya? De hecho, aquí hay un bien nacional protegido que no está en este listado, que está en la diapositiva siguiente, porque hoy día está concesionado. Y los bienes nacionales protegidos también aportan a tener áreas protegidas al interior de la región de Magallanes, porque también los objetivos que tienen estos bienes nacionales son objetivos de conservación, ¿ya? Como les decía, toda esta información la pueden sacar en áreasprotegidas.mma.gov.cl, ¿ya? Junto con eso también están las áreas protegidas privadas que hoy día en Magallanes reconocemos. Puede que alguna yo la tenga, se me haya pasado y no la haya puesto, o algunas no las haya colocado porque sus objetivos hoy día no tienen la lógica de ser área protegida. Por ejemplo, Estancia Cerro Paine, si bien tiene una lógica o está inmersa dentro del Parque Nacional, Estancia Cerro Paine sigue operando con un poco más de agroturismo, más que como área protegida privada, ¿ya? Por lo tanto, hoy día las áreas protegidas privadas que nosotros reconocemos como tales son el Parque Natural Caruquinca, que es prácticamente del mismo tamaño, un poquito más grande que Torres del Paine, el Parque Pingüino Rey con 2 hectáreas, pero es un dato, por favor, sin confirmar, ¿ya? Y el Parque del Estrecho, que es una concesión de un bien nacional protegido de la Punta Santana, que es donde hoy día está el Fuerte Bulnes, ¿ya? Entonces, como ven, el contexto regional es el mapa del lado de la izquierda, ¿cierto? Con las distintas unidades, tanto públicas como privadas, ¿ya? Ese es el mono de áreas protegidas que hay en Magallanes, es un mapa no oficial, porque yo dejé fuera, ¿cierto?, lo que es la Reserva Nacional Cahuéscar, porque se pierde mucho del detalle una vez que uno incorpora la Reserva Nacional al mapa, ¿ya? Esto yo trato de graficarlo como una mamuchka, como una muñequita rusa. Ustedes tienen áreas protegidas chiquititas que están dentro de áreas protegidas más grandes. Tienen un parque marino, que ahí lo vamos a ver, que está dentro de un área marina costera protegida de múltiples usos, el cual está rodeado de una reserva nacional, el cual está rodeado de un parque nacional, y todo eso es parte de un sistema nacional de áreas protegidas a nivel regional. Y junto con eso están también las áreas protegidas privadas, ¿ya? Y hoy día, de hecho, el Parque Marino Diego Ramírez ni siquiera alcanza a aparecer dentro del mapa por la escala que había, ¿ya? De hecho, si yo hago un zoom solamente a lo que es Cahuéscar, ¿cierto?, al área que yo les decía que no coloqué en el mapa anterior, es eso que ustedes ven en color gris más claro, ¿ya? Lo que ustedes ven en color rojo achurado al centro es el área marina de múltiples usos Francisco Coloane, y en el centro de ese área de múltiples usos está el Parque Marino Francisco Coloane.
como ven, ese es lo que se grafica mejor el concepto de mamushka, ¿cierto? De áreas protegidas que tenemos en Magallanes, y que es muy, muy, muy complejo a la hora de poder gestionar, y sobre todo cuando la administración de esta zona está repartida entre distintas instituciones. Entonces, a nivel regional, ¿cierto? En términos de áreas protegidas, tenemos áreas protegidas del estado terrestre, que son 57% de la superficie terrestre de Magallanes, que es la superficie regional que está reconocida, de 13 millones y fracción de hectáreas, ¿ya? En términos de áreas protegidas del estado marinas, son 14 millones de hectáreas, ¿ya? Pero no podemos darle un porcentaje respecto a la superficie regional, porque para poder calcular bien la superficie total regional, tenemos que considerar todo el espacio marino de la región, más el espacio marino que tenemos hacia la Antártica. Por lo tanto, es muchísimo territorio, y eso no nos permite poder graficar ese 14 millones de hectáreas a cuánto significa de la superficie total regional. Pero si se fijan bien, tenemos más superficie marina protegida, con áreas marinas protegidas, que superficie regional terrestre. Entonces, tenemos más áreas marinas protegidas, ¿cierto?, en Magallanes que superficie regional terrestre, ¿ya? Y en áreas protegidas marítimas, que es donde está la Reserva Nacional, el Santuario Bahía Loma, ¿cierto?, que son unidades marinas, ¿cierto?, pero, o zonas que protegen espacios marinos, pero que no son áreas marinas protegidas como tales, son a veces alrededor de un 28% del total regional, ¿ya? Pero ahí también, ojo con ese 28%, porque se solapan algunas de esas unidades, ¿cierto? Entonces también es como medio mentirosillo ese valor. Ahora, si hablamos de cuántas hectáreas totales protegidas tenemos en Magallanes, son cerca de 25.8 millones de hectáreas protegidas que tenemos en las distintas categorías terrestres, marinas y marítimas, ¿ya? Lo que, si uno lo compara con la superficie regional terrestre, solamente lo que es terrestre es un 195%, o sea, tenemos un 95% más de áreas protegidas respecto a la superficie terrestre a nivel regional, ¿ya? Si yo comparo solamente lo que es facción terrestre, puedo ver que tengo un 57% de áreas protegidas del Estado que son terrestres, y eso es 57% de la superficie total de Magallanes que está protegida, ¿ya? Las áreas marinas protegidas, que son reconocidas por el Estado, son los que ustedes ven ahí: parques marinos, reservas marinas, áreas marinas de múltiples usos, santuarios de la naturaleza y espacios costeros protegidos de pueblos originarios, ¿ya? Estas 5 figuras tienen una lógica de protección y de conservación de la biodiversidad. Se diferencian por las que son más estrictas en términos de los usos que se pueden hacer, ¿cierto? Los parques marinos son los más estrictos, y en este caso las áreas marinas costeras y los pueblos y los espacios costeros de pueblos originarios son los menos estrictos en términos de uso. En Magallanes tenemos los que están con ticket verde: los parques marinos, las áreas marinas de múltiples usos y los santuarios de naturaleza, que son los que vamos a ver a continuación. Ojo con las administraciones: si se dan cuenta, los parques y las reservas los administra Cernavesca, las áreas de múltiples usos las administra el Ministerio de Medio Ambiente, los santuarios de naturaleza los supervigila el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Y en este caso incluso los administra, en el caso de Magallanes, los administra un tercero, un privado, ¿cierto? Y en el caso de los espacios de pueblo originario los administran las comunidades, las respectivas comunidades, con un cierto grado de asesoría, ¿ya? ¿Qué se puede y no se puede según las áreas marinas protegidas? Y ahí ustedes pueden ver el cuadro entre lo que no se puede hacer y lo que sí se puede hacer, dependiendo de las distintas categorías, ¿ya? Cada área tiene solo un plan de manejo o un plan general de administración, y del cual se van descolgando distintos programas. Y eso es importante. En el caso tenemos Magallanes, tenemos un parque marino que es Francisco Coloane. El parque marino Francisco Coloane tiene que tener un plan general de administración. El área marina de múltiples usos, Francisco Coloane, también va a tener otro plan de manejo, y así sucesivamente, ¿ya? En el caso de Magallanes, y esto quiero resaltarlo porque me lo han consultado muchas veces, en el caso de Magallanes no está permitida la acuicultura en las que son áreas marinas protegidas, que son los que ustedes están viendo ahí, ¿ya? Porque esas áreas han sido desafectadas como AAA. Por eso hago también la división entre las que son áreas marinas protegidas y las que son áreas protegidas del Estado,
ya en términos del sistema nacional que administra CONAF, porque hoy día, con el esquema que tenemos hoy día, dentro de la Reserva Nacional Cahuéscar sí está permitida la acuicultura y sí se están desarrollando actividades de acuicultura, particularmente de cultivo de salmones, ¿ya? Pero en el caso de las áreas marinas, que son las que ustedes están viendo en el cuadro verde, no está permitida la acuicultura. Como les decía, en Magallanes existen 4 áreas marinas protegidas y una figura nueva, ya que no es un área marina, pero que existe en Magallanes, son las que están ahí. El área marina y el parque marino Francisco Coloane, el área marina de múltiples usos Seno Almirantajo y el parque marino Diego Ramírez Paso de Rey. El mismo dato y la misma nota que les hice hace un rato atrás respecto a De Agostini y Bernardo Higgins y la Reserva Nacional Cahuéscar no son áreas marinas protegidas, sino que son parte del SNASPE, del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado que administra CONAF. Eso son la ubicación de cada una de estas áreas, de las áreas marinas protegidas, ¿cierto? El Parque Marino Diego Ramírez, ¿cierto? El área marina de múltiples usos Seno Almirantajo, el Santuario de la Naturaleza Bahía Lomas y el Parque Marino y Área Marina Francisco Coloane, ¿ya? Este es el mapa de lo que se puede ver, digamos, haciendo un pequeño zoom hacia lo que es Francisco Coloane en términos de parque marino, que es el triangulito azul, el área marina de múltiples usos, que es el área verde, y el área verde más clara, ¿cierto?, que es el área marina costera Seno Almirantajo. Estas sí las vamos a ir revisando un poquito más en detalle. El área marina Francisco Coloane, ¿cierto?, fue creado en el año 2003 por un decreto del Ministerio de Defensa, ¿ya? Recuerden que el Ministerio de Medio Ambiente se creó en el año 2010. Por lo tanto, en el año 2003 fue el Ministerio de Defensa quien creó el Parque Marino Francisco Coloane, ¿ya? Fue propuesto al Estado en el marco del proyecto GEF Marino. ¿Se acuerdan que yo les decía entre el 2005 y el 2010 fue muy importante el GEF Marino en Magallanes? ¿Ya? Y sus principales objetos de conservación es el área de alimentación de la ballena jorobada, el área de reproducción del pingüino de Magallanes, las colonias del lobo marino común y los bosques de macroalgas, de Macrocitis pirífera principalmente, Durvilea y Lesonia, que son especies de algas que están presentes en Magallanes, de las cuales la más importante es la Macrocystis pirífera, que es el güiro, que todos conocemos como güiro. El área marina de múltiples usos considera porciones de agua, fondo de mar, rocas, playa, terrenos de playa, fiscales. Se da cuenta, prácticamente es un área 3D, no es un área plana, ¿ya? No es que lo que yo veo por encima, sino que también lo que está abajo y lo que está en el fondo y lo que está en la orilla y lo que está, al decir borde costero también, involucra lo que está 80 metros más arriba de la línea de más alta marea del estrecho de Magallanes y los fiordos adyacentes a la isla Carlos III. Es bastante grande el área de múltiple uso Francisco Coloane. Su superficie total son 66.833 hectáreas y tiene un parque marino en el centro de 1.506 hectáreas, ¿ya? Que es como una zona núcleo más, de una zona más intangible donde se hace preservación más que conservación. Hoy día estamos revisando lo que fue la propuesta de zonificación para poder validar lo que es el plan de manejo que tenemos, ¿cierto? Perdón, estaba listo en marzo, cuando empezó el coronavirus, estaba listo y hoy día lamentablemente los tiempos se han dilatado, pero el plan de manejo ya está listo para su aprobación. Al ser un parque marino y un área de múltiples usos, necesariamente y obliga a que debemos coordinar esfuerzos de gestión entre servicios públicos. El parque marino lo administra Cernapesca, el área de múltiples usos lo administra el Ministerio de Medio Ambiente. Por lo tanto, necesitamos coordinarnos con ellos, ¿ya? El plan estratégico se avanzó durante la gestión del 2017 con un presupuesto bastante acotadito de 4 millones de pesos, pero algo hemos ido avanzando y algo hemos logrado. Y lo importante de esto es que fue el primer parque marino que se creó en Chile. Ahí está, como les decía, lo verde oscuro es el área marina de múltiples usos, es gigante. Arriba a la derecha está Punta Arenas, de un color más gris. Y el triangulito azul es el parque marino como una zona núcleo. El área marina Seno Almirantajo, lo mismo que Coloane, es un área 3D, ¿cierto? Considera lo que está sobre el agua, lo que está en el fondo, las rocas, las playas,
los terrenos de playa, los bordes costeros, ¿cierto? Pero de una zona más acotada dentro del seno almirantajo, ¿cierto? Pero sí es importante mencionar que considera las bahías Brooks, Ainsworth y Fiordo Parry, ya que son los 3 fiordos más grandes que tiene el seno almirantajo ahí en el sector. Esta iniciativa fue presentada por Wildlife Conservation Society, por WSS. Es bastante más chiquitito, tiene 764 kilómetros cuadrados respecto a Coloane, es bastante más reducido, pero dentro de la inmensidad magallánica igual sigue siendo grande. Y sus principales objetos de conservación son las áreas de descanso y reproducción de la alimentación de la foca leopardo y elefante marino del sur, la colonia reproductiva de albatros de ceja negra, que es la foto que está ahí, ¿cierto? Eso es un albatro de ceja negra, una pareja de albatros de ceja negra. Los bosques de Huiro, los hábitats proglaciares marinos, es lo que está antes del glaciar, ¿ya? Sitios de interés cultural y los bancos naturales de ostión del sur de los fiordos Parry y Ainsworth. Y eso es importante porque los bancos naturales de ostión es un recurso pesquero. Por lo tanto, cuando hablamos, y volvemos al concepto de conservación, cuando hablamos de conservar el ostión del sur, no estamos hablando de no tocar, sino que estamos hablando de gestionar, de preocuparnos de ese recurso. ¿Ya? Y esto es el mapa del área marina de múltiples usos seno almirantajo con sus 3 bahías, inmensas bahías, ¿cierto? Los fiordos Parry, Brook y Ainsworth incluidos, ¿ya? Y este sí fue un decreto del Ministerio de Medio Ambiente. Finalmente, el Parque Marino finalmente en términos de áreas marinas, ¿cierto? Pero es el más grande. Como les decía, 14 millones de hectáreas, es gigantesco, y es el Parque Marino Diego Ramírez Paso Drake, fue creado en el año 2019, recién el año pasado, y es un decreto también del Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Es gigante, es enorme y está en una zona tremendamente expuesta y de muy difícil acceso, como ustedes pueden ver a la izquierda, ¿cierto? En la fotografía de al medio, eso es un poco el ambiente que se vive ahí permanentemente, y también es 3D, ¿ah? También considera no solo lo que uno ve por encima, sino que también lo que está en el fondo y las áreas de los hábitats, ¿cierto? Y áreas de alimentación de distintas especies, como el pingüino de penacho amarillo que está ahí también al lado izquierdo, ¿ya? En este caso, la tuición es del Servicio Nacional de Pesca bajo la supervigilancia del Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? La administración es del Servicio Nacional de Pesca, y el Servicio Nacional de Pesca, yo entiendo que ya está trabajando en la elaboración del Plan General de Administración, ¿ya? Este parque marino es gigante, es enorme, ¿ya? Y evidentemente replantea lo que es la gestión que se puede hacer respecto a las áreas protegidas a nivel regional. Aquí el concepto del guardaparque queda un poco de lado. Es virtualmente imposible tener el guardaparque apostado ahí. Por lo tanto, hay que buscar otras maneras de gestionar, de administrar, de fiscalizar, de monitorear, ¿ya? Aquí hay un mapa, para que se hagan la idea, el parque marino es más grande que la isla de Tierra del Fuego, ¿ya? Es gigante, es enorme. La línea recta que se ve en el costado derecho es porque coincide con el límite con Argentina, ¿ya? Y y los argentinos también están creando un parque marino, el parque marino Yaganes, que va a ser colindante a este parque marino, lo que va a formar ahí una gran área marina protegida, y que al ser parque marino es virtualmente intocable, ¿cierto? En términos de uso extractivo. Sí se puede hacer turismo, sí se puede hacer investigación, ¿cierto? Pero no se puede hacer pesca, que es lo que principalmente que se hace ahí, ¿ya? Es, como ustedes ven, de una dimensión totalmente incalculable, ¿no? Es gigante el parque. Y finalmente, el más nuevito de todos, el más chiquitito en términos de edad, ¿ya? Porque es más grande que Almirantajo, y es el Santuario de Naturaleza Bahía Lomas. Esto fue recientemente publicado, fue recientemente creado, ¿cierto? Se publicó en el diario oficial el 16 de abril de 2020, hace un par de meses atrás, ¿ya? Y los principales objetos de conservación tienen que ver con la avifauna migratoria que tiene el lugar, ¿cierto? Que se traslada a algunas especies entre Alaska y Magallanes, que han sido históricamente han sido el principal objeto de conservación de la bahía, pero también están los ecosistemas asociados a los bordes de la bahía, la vegetación del borde costero, la desembocadura de cuerpos de agua como el río Sai, que es uno de los ríos más importantes del sector, ¿cierto? Que es el que pasa por detrás de Cerro Sombrero,
y también algunos sitios arqueológicos que existentes en el lugar. En este caso, la administración, el decreto establece que se definió como un administrador al Centro Bahía Lomas, que es quien presentó la propuesta al Ministerio de Medio Ambiente, ¿ya? Pero esta administración delegada también va a tener una supervigilancia del Ministerio de Medio Ambiente a través de un comité operativo el que va a tener una participación del Ministerio de Medio Ambiente, la Gobernación Provincial, la Municipalidad de Primavera como actores relevantes, servicios públicos involucrados y organizaciones locales, ¿ya? Y así se espera que se haga la administración de este espacio. Por ahora, ante la contingencia de coronavirus, respecto a la administración de esto, hemos avanzado muy poquito, solamente notificar a los responsables, perdón, a los implicados, ¿cierto?, de que ya se publicó el decreto, pero tenemos plazo de 18 meses, y en este caso el Centro Bahía Lomas tiene plazo de 18 meses para presentar una propuesta de plan de manejo y ser validada en este comité operativo, como les mencionaba anteriormente. Eso es el Santuario de Naturaleza Bahía Lomas. Como ustedes pueden ver, es la bahía completa. ¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades en las áreas marinas protegidas y en general en las áreas protegidas a nivel regional? Primero, hablar de conservación. No es fácil hablar de conservación, y menos cuando en Magallanes ya tenemos el 53% de la superficie terrestre protegida. Hay mucha gente, muchísima gente con otros intereses, ¿cierto?, que no son la conservación, que no es tener más áreas protegidas, y por lo tanto hoy día hablar de conservación o aparecer hablando con que se van a crear más áreas protegidas es realmente un desafío, es complejo. Ya hay mucha gente y hay muchas voces que señalan el no tener más áreas protegidas, ¿ya? Que es válido, digamos, son posturas y son opiniones y que se deben conciliar respecto con los que estamos a favor de tener áreas protegidas. El siguiente desafío es gestionar usos, gestionar actividades y usuarios, o sea, qué se puede hacer, dónde se puede hacer y quiénes la pueden hacer. También otro desafío importante es administrar el área. En el contexto que tenemos actualmente, ¿de cuál estamos hablando? Es importante tenerlo presente para saber quién tiene que administrarla y posteriormente para saber cómo la va a administrar, a través de un plan de manejo, un plan general de administración. El plan a lo mejor ya tiene un plan de manejo, pero hay que actualizarlo, etc. Y eso es necesario para poder adaptar las estrategias, reenfocar lo que se ha definido históricamente y poder avanzar. Como les mencionaba, ¿cierto? En el caso del Parque Marino Diego Ramírez, por ejemplo, no podemos tener el enfoque de tener un guardaparque permanente en el área, porque eso va a ser virtualmente imposible. Por lo tanto, tenemos que buscar otras estrategias a la hora de hablar de fiscalización en el lugar, ¿ya? Otro de los desafíos es la dispersión normativa e institucional, que es lo que yo les estoy mostrando en los gráficos de la derecha. Las áreas protegidas hoy día en Chile están administradas por distintas instituciones y tienen distintas lógicas. Por lo tanto, las tramitaciones son distintas. A través del Comité Nacional de Áreas Protegidas se ha logrado conciliar un poco eso y tener un procedimiento más o menos clarito y regulado respecto de cómo se crean las áreas protegidas, pero sigue existiendo una dispersión normativa, ¿ya? Y eso nos perjudica a la hora de establecer restricciones o levantar propuestas de conservación más ajustadas a la realidad, ¿ya? Hay un vacío de protección a nivel de ecosistema. Las áreas protegidas todavía en Magallanes, a pesar de que tenemos estas mamuchas áreas protegidas, todavía siguen siendo vistas como un poquito como islas, ¿cierto? A pesar de que tenemos, en el caso, por ejemplo, de la Reserva Nacional Cahuéscar, que abraza a Coloane tanto el área marina como el parque marino, de todas maneras, ¿cierto? No, nos cuesta ver que los servicios públicos que estamos administrando esto, nos cuesta verlo como un todo, nos cuesta verlo como algo más integrado, como un ecosistema completo, ¿ya? Y eso es un desafío, evidentemente, que tenemos que ir superando. Los faltas de financiamiento y los mecanismos que incentiven y soporten la conservación. Eso es algo a nivel país, ¿ya? Los financiamientos y las propuestas de búsqueda de esos financiamientos que vayan destinados exclusivamente a conservación es muy complejo y sí son muy acotados. Y el último gran desafío siempre es comunicar todos los puntos anteriores. Estas instancias que estamos viendo ahora u otras instancias siempre son complejas porque los actores son tan diversos que hay que tratar de que el lenguaje sea muy común para todos, lo cual no es fácil.
¿ya? Aquí algo de eso. Quiero mostrarles primero un gráfico, ¿cierto? De la inversión. Esto está hecho el 2010, ¿ah? Ha crecido un poquito, pero sigue siendo bastante bajo, ¿cierto? De cuántos dólares invierte Chile por hectárea en áreas protegidas, y es menos de $1, ¿ya? Y eso se ha mantenido relativamente estable, ha crecido un poquito, pero no mucho. Chile sigue siendo uno de los países que menos plata invierte por hectárea a las áreas protegidas del Estado. Y otro de los desafíos, evidentemente, está con comunicar, ¿cierto? Y con el conocimiento que tenemos de las áreas. Todos sabemos quién es el personaje de Corbata Negra, ¿cierto? Sabemos que es el Carol Dance. Es un personaje que es bastante mediático, ¿cierto? Por distintas razones, pero nos cuesta saber o ya no nos recordamos quién es el caballero de pelo cano de la izquierda. ¿Ya? Y en el chat, el que diga quién es el caballero de pelo cano le regaló un libro. ¿Ya? Ahí, el primero en escribir en el chat quién es el caballero, le regalamos un libro. Y evidentemente los desafíos y oportunidades están tanto en las intromisiones que se dan desde especies exóticas, como el caso del bisón, que es el animalito negro que está arriba a la derecha, el castor, ¿cierto? Que es una especie exótica que está haciendo un gran daño a nivel regional, pero eso también nos va perjudicando en otras especies que sí son nuestros objetos de conservación, como el albatro de ceja negra, ¿cierto? Que en la cual nos hemos visto muy, muy complicado con la colonia que está ubicada al interior del Cerro Almirantaco, donde ya llevamos 3 a 4 temporadas donde no hay reproducción, ¿cierto? La tasa de éxito de reproducción de pollos es 0. ¿Ya? Entonces, eso nos genera muchas complicaciones, ¿cierto?, a la hora de gestionar. Y evidentemente la intervención del hombre, la foto del guanaco, ¿cierto?, bramando porque se quemó, eso es de Torre del Paine, de los últimos incendios de Torre del Paine, son imágenes que son desgarradoras, y nos lleva a pensar, ¿cierto?, que la intervención del hombre en algunos casos, y particularmente en actividades que debiesen ser más sustentables, como muchas actividades turísticas, nos da para pensar que a veces es necesario tener un poquito más de cuidado en lo que estamos haciendo. Y eso en términos terrestres, pero en términos marinos, la verdad es que no anda muy lejos de la realidad. Lo que ustedes están viendo ahí es una fotografía de un terreno que hicimos en el mes de enero, a finales del mes de enero, principios del mes de febrero. Eso es en el área marina de múltiples usos Francisco Coloane, y como ustedes pueden ver, en sectores donde debiese ser prístino, la verdad es que la acumulación de residuos es increíble, ¿ya? Es realmente increíble la acumulación de residuos y otro tipo de intervenciones que se están haciendo en áreas que en teoría debiesen ser prístinas, ¿ya? Esas son algunas de las fotos que hay. Hay otras fotos que la verdad es que no quise colocar porque eran un poquito más fuertonas. Perdón, esta foto también nos habla de uno de los desafíos y que va hacia las oportunidades, de la integración entre los distintos actores que están encargados de las áreas marinas protegidas, las organizaciones, las ONG, la Dirección Nacional de Pesca, el Servicio Nacional de Pesca, Ministerio de Bienes Nacionales, nosotros, etc. Pero también hay oportunidades. La trayectoria centenaria de CONAF es una oportunidad. Ellos tienen muchísima experiencia y eso es bueno. Así como nos costaba reconocer al caballero de pelo cano, todos reconocemos al Coipo, ¿cierto?, que está ahí con un sombrerito, y todos sabemos quién es Forestín, ¿ya? Por lo tanto, esa trayectoria tiene un valor que es incalculable. También que hay mucho interés público en la conservación, ¿ya? Cada vez nos exigen implementar medidas que vayan más en la línea de la conservación al Ministerio de Medio Ambiente, y eso es bueno. También existen iniciativas de conservación privada, como el caso de WSS con el Parque Caruquinca, como el caso de Parque Pingüino Rey, ¿cierto? Etcétera. Magallanes también tiene un liderazgo en conservación marina con lo que es el tema del Parque Marino, Coloane y Almirantajo. Y ahí también es importante, y lo que se ha dado hasta ahora, que es el trabajo conjunto público-privado, que es lo que está en la foto que ustedes están viendo ahí de esas 3 personas, donde hay una profesional, ¿cierto?, de WSS, un profesional del Servicio Nacional de Pesca, conversando con un pescador artesanal sobre cómo conservar el recurso ostión del sur sin la necesidad de llegar a una veda permanente o a una prohibición de extracción
más dura a la que hay hoy en día. Las oportunidades que nos están brindando están asociadas a que en la medida que se gestionen adecuadamente las áreas protegidas, se van recibiendo distintas o vamos obteniendo distintos rescates de distinto tipo. Desde rescates que tienen que ver con temas más culturales, como el descubrimiento del histórico cementerio del Fuerte Bulnes, o los cañones que se encontraron en Fuerte Bulnes que databan del año 1581, ¿cierto? Hasta la reparación cultural, por ejemplo, a los pueblos originarios, particularmente aquí, por ejemplo, a los descendientes del pueblo cahuéscar, ¿cierto? Cuando se logró repatriar los restos de cahuéscar que habían sido llevados a Europa para ser tratados como dentro de un zoológico humano. Ese tipo de aberraciones, hoy día, con la existencia de áreas protegidas o de áreas marinas protegidas, permiten, de alguna forma, y dentro de lo posible hoy día, tratar de recuperar esa memoria histórica y de alguna forma también llegar a acercarse al pueblo cahuéscar y reparar lo que se le ha hecho históricamente. Pero también tiene una mirada económica. Este titular es de enero de este año y Magallanes con una cesantía en enero de este año, hoy día bastante más lamentablemente, pero en enero de este año la desocupación era del 3,3%. Y eso obedece a actividades que se desarrollan principalmente en áreas protegidas, como el turismo, ¿ya? Por lo tanto, como ven, esto es un sitio en permanente evolución y así hemos ido avanzando. ¿Y cómo estamos evolucionando o hacia dónde estamos mirando? Principalmente hacia el reforzamiento y hacia atornillar esta cuarta pata coja que les hablaba de la Mesa del Desarrollo Sustentable, que es el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente, el cual va a estar a cargo de la creación y gestión de las áreas protegidas a nivel país, ¿cierto? De relevar el rol del guardaparque en las áreas protegidas, ¿cierto? De tener un guardaparque y una institucionalidad fortalecida, ¿ya? Controlar especies exóticas invasoras, que hoy día lamentablemente no hay ninguna ley que nos permita el control de especies exóticas invasoras como tal, pero también implementar planes de conservación para especies que están en peligro. Y una noticia muy actual, que es del día de ayer se le puso suma urgencia al proyecto de ley que crea este servicio de biodiversidad, lo cual acota muchísimo los tiempos de tramitación legal que tiene que tener. Hoy día ya pasó el primer trámite legislativo, salió del Senado y está en la Cámara de Diputados. Al ponerle suma urgencia le da un plazo de 15 días para que se tramite por completo. ¿Ya? Abajo está el link del boletín de este proyecto de ley, ¿cierto? El cual ustedes lo pueden buscar y es público y pueden hacer el seguimiento sin ningún problema. Y bueno, eso ha sido mi presentación. Ahora estoy disponible para preguntas que hayan ido llegando. Y si no hay preguntas, eso es todo. Si quieren, les puedo mandar la presentación. Sí, mira, hay varias preguntas. Primero, Alejandro Núñez pregunta, ¿qué sucede con el Parque Yendegaya en Tierra del Fuego? ¿Qué sucede en términos de qué? ¿Qué es un sucede parque nomás? Claro, ¿qué sucede? A ver, el Parque Yendegaya es un parque nacional, por lo tanto, hoy día el hecho de que sea parque nacional implica que tiene que tener o que la administración está bajo la responsabilidad de CONAF, ¿ya? Pero, tal como les mencionaba, el hecho de que los presupuestos asociados a conservación sean tan acotados, de alguna forma impide que hoy día CONAF, por ejemplo, pueda tener una administración más eficiente en el área. Entonces tenemos, y así como Yendegaya, también tenemos varios parques nacionales que si bien tienen guardaparques que están asignados, Yendegaya tiene un guardaparque, tiene un administrador designado, pero no tiene instalaciones en el lugar, ¿ya? Y eso también está asociado a que el presupuesto CONAF es bastante acotado, es bastante ajustado. Entonces, el presupuesto CONAF prácticamente se consume en lo que tiene que ser el resguardo de Torres del Paine, porque la presión de uso que tiene Torres del Paine es muchísimo mayor, y eso hace que los recursos tengan que concentrarse allá en vez de destinarlos a otros parques, como el caso de Yendegaya. Ahora, Yendegaya va a tener una apertura mucho mayor cuando ya definitivamente se abre el camino, ¿ya? Y una vez que se abre el camino, ya necesariamente CONAF va a tener que instalarse allá
y muy probablemente va a ser un polo de atracción turístico, probablemente al nivel de lo que está Torres del Paine hoy día, si es que se van realizando las inversiones que corresponden. A mi juicio, el sur de Tierra del Fuego es bastante más bonito que Torres del Paine, pero es un juicio personal. Sí, mira, aquí hay otra pregunta de una persona que no puso su nombre. Mira, él dijo que no se puede hacer acuicultura en las áreas marinas protegidas, pero en la tabla se ve que hay excepciones. Entre paréntesis, sí, con plan de manejo. Entonces, ¿se puede o no se puede? A ver, voy a explicarlo bien para que se entienda. En Magallanes no se puede, porque las AAA que definieron las áreas aptas para acuicultura no están dentro de las áreas marinas protegidas. ¿Ya? Pero en el caso de las áreas marinas de múltiples usos, tú eventualmente sí puedes hacer acuicultura. Ahora, aquí por favor también quiero tratar de expresarme lo más claramente posible. El concepto de acuicultura es un concepto súper amplio en la Ley General de Pesca. En Magallanes asociamos acuicultura inmediatamente con el salmón, porque es lo que más se hace en Magallanes. Pero si yo quiero hacer, por ejemplo, repoblamiento de erizo para la pesca artesanal y quiero hacer un cultivo de erizo para repoblar los bancos naturales del erizo, eso también es acuicultura. ¿Ya? Entonces, no hay que confundirse entre el concepto de acuicultura como tal y el concepto de salmonicultura, que es solamente lo asociado a los salmones. ¿Ya? Para el caso de Magallanes, cualquier tipo de actividad de acuicultura no está permitida. ¿Ya? Pero en las áreas marinas de múltiples usos tú sí puedes hacer actividades de acuicultura. Si se define en el plan de manejo que se pueden meter salmones, se puede hacer. Ahora, si se define el plan de manejo de que no se van a meter salmones, pero sí se van a hacer actividades de acuicultura como pesca e investigación para repoblar comunidades que han sido extraídas por pesca artesanal, eso sí se puede hacer. ¿Ya? Espero haber dejado clara la pregunta. Sí, mira, aquí hay otra pregunta. ¿Los planes generales de administración cumplen con alguna metodología especial que involucren a la comunidad? Sí, a ver, es que ahí también es parte del problema de la dispersión de la biodiversidad, de las instituciones normativas. ¿Ya? Los planes generales de administración son solamente para los parques marinos y para las reservas marinas. Y el plan general de administración tiene una estructura definida en un reglamento, ¿ya? Que es del Servicio Nacional de Pesca, lo cual le da 6 programas, ¿ya? Que son claritos y tienen que quedarse en ese marco de 6 programas. El desarrollo de ese plan general de administración, lo ideal es que sea participativo y que sea, ojalá, con consulta comunitaria, ¿ya? Pero no están obligados a hacerlo, ¿ya? En el caso del Ministerio de Medio Ambiente, los planes de manejo, que es un poco semántico, pero es básicamente lo mismo, los planes de manejo que se están desarrollando para las áreas marinas de múltiples usos, como Coloane, como Almirantajo, nosotros aplicamos una metodología que se llama de estándares abiertos. Y esa metodología, por obligación, es consultiva. ¿Ya? No, eso nos lleva permanentemente a tener un proceso de talleres que se hacen con la comunidad y con los actores locales que son identificados, con los que están más influenciados por el entorno de esa área marina protegida en el caso del Ministerio de Medio Ambiente. Para el caso puntual de Coloane, como Coloane tiene esta área marina grande y tiene ese triangulito en el centro, se conversó con el Servicio Nacional de Pesca y estamos aplicando estándares abiertos en el conjunto. Pero volvemos al tema de la dispersión normativa,
Senapesca igual está obligado a tener un plan general de administración del parque marino que está dentro del área marina más grande. ¿Ya? Pero está recogiendo lo que nosotros hicimos con la metodología de estándares abiertos y que eso no nos cuadra y no nos enmarca en esos 6 programas que por obligación tienen que estar en los planes generales de administración. Mira, Eso. aquí hay otra pregunta. Jorge, ¿el MMA considera la salmonicultura como una actividad sustentable? ¿Y cómo se compatibiliza con estas áreas marinas de conservación? Todas las actividades que se desarrollan, no solamente la salmonicultura, todas las actividades tienen un componente de impacto ambiental. Todas, por muy escasas que sean. El turismo, que debiese ser una de las actividades más inocuas, también tiene un impacto ambiental muy fuerte. ¿Ya? Entonces la salmonicultura en Magallanes evidentemente que tiene unos impactos ambientales en los ambientes donde se desarrolla. La idea, y por eso están obligados a hacerlo, de que ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental es que esos impactos ambientales se gestionen de manera adecuada para que se reduzcan al mínimo o simplemente desaparezcan. ¿Ya? Lo cierto es que las empresas salmoneras no lo hacen fácil y permanentemente y lamentablemente vemos situaciones que son complejas, ¿ya? Complejas de abordar y complejas de solucionar, que hacen y que nos ponen en una situación en la que hoy día decir que la salmonicultura es una actividad sustentable es difícil. Hay muchas aristas, muchos aspectos ambientales que las industrias salmoneras no están abordando de buena manera y que definitivamente tienen que solucionarlo y que tienen que avanzar a solucionarlo para que su actividad sea realmente sustentable. Esa era una parte de la pregunta, no sé cuál era la otra, Fran, perdón. De cómo se compatibiliza con estas áreas marinas de conservación, para el caso de la salmonicultura. Sí, sabes que eso ha sido una gran pregunta que hoy día yo creo que CONAF está con un tremendo caldo de cabeza para ver cómo compatibilizar esto. El ordenamiento del borde costero que se hizo Magallanes hace el 2014 de alguna forma trató de compatibilizar las áreas, pero hoy día con la creación de áreas protegidas tan grandes como el caso de la Reserva Nacional Cahuéscar, donde tienes la acuicultura, en este caso la salmonicultura, la tienes metida adentro de la Reserva Nacional, definitivamente el buscar compatibilizar el desarrollo de esta actividad de una forma sustentable, junto con lo que es la conservación de los objetos de los principales objetos de conservación del área, realmente es difícil y a Yaconaf hoy día le ha costado bastante poder homologar eso, ¿ya? Requiere de procesos de conversación y de participación muy abiertos. Y hoy día en el escenario actual es difícil. ¿Ya? Hay un escenario, digamos, de desconfianza permanente entre los distintos actores que hace que las conversaciones sean muy tensas. Entonces, el ver cómo se compatibilizan todos esos escenarios es difícil. ¿Ya? Yo sé y entiendo que la salmonicultura es lo más mediático, ¿eh? Pero por favor vean y les pido que también tengan una mirada más holística, más de arriba, y puedan ser capaces también de ver que hay otras actividades que también pueden ser igual de dañinas o más dañinas y que también se ejecuten, ¿ya? Por ejemplo, hoy día con la Reserva Nacional Cahuéscar, gran parte del Estrecho de Magallanes es un área protegida y el Estrecho de Magallanes pasan 4.000 barcos al año y tenemos barcos mercantes con petróleo, con mercancías de todo tipo que están pasando por el Estrecho de Magallanes todos los años y están pasando por adentro de un área protegida todos los años. ¿Ya? Entonces, eso, claro, es menos mediático que los salmones, pero eso también ocurre. ¿Ya? Justamente en relación a eso último, acá Marta pregunta, ¿quién vigila que no exista pesca ilegal
¿Y quién vigila también el tema de los grandes barcos? La Armada. El tránsito de los grandes barcos, la Armada. Sí, ellos son, y lo hacen bastante bien. O sea, yo te estoy hablando de 4.000 barcos y más de 4.000 barcos al año, y la tasa de accidentes es bastante baja. ¿Ah? Entonces, la Armada es quien regula el tránsito de grandes embarcaciones por el estrecho de Magallanes y por las distintas áreas. Y en el caso de la pesca, es a medias entre la Armada y el Servicio Nacional de Pesca. ¿Ya? Eh, y ellos también se han enfrentado, por ejemplo, hoy día a la dificultad de ver cómo fiscalizar el Parque Marino Diego Ramírez Paso de Drake, ¿cierto? Donde no pueden tener una presencia permanente. Entonces, hay formas de fiscalizar que tienen que ver, por ejemplo, con emisiones satelitales de GPS del barco, que tiene que reportar permanentemente la ubicación vía GPS y de forma automática a, eh, a antenas, digamos, ubicadas en la Armada y en Cernapesca, y los pueden monitorear en línea y en tiempo real. Esa es una de las formas que hoy día se está haciendo, ¿ya? Y de esa forma han logrado detectar muchos buques que están realizando pesca ilegal. Y lo han fiscalizado. Hay algunos videos en YouTube, de hecho, que ustedes pueden verlo, de la Armada fiscalizando con aeronaves, en el caso de Diego Ramírez Paso de Aray, ¿ya? Pero sí, es difícil. De hecho, Mira, sin ir más acá, lejos, perdón, pero el lamentable accidente del avión Hércules, eso fue adentro del Parque Marino Paso de Aray. ¿Cómo podemos controlar eso? No hay cómo. mira, una de las últimas preguntas, Nicole Jara. No se vale, ya estaba Primero, la foto. sí, ¿qué objetos de conservación se están monitoreando actualmente? Y si ha existido algún monitoreo también. Sí, claro. Sí, han existido distintos monitoreos, pero no con la continuidad y la frecuencia que nos gustaría que existiesen. Y eso es uno de los principales objetivos por los que hemos trabajado en los últimos, yo creo, 2 a 3 años, ¿ya? De que existe un monitoreo más continuo, evitar los espacios, porque cuando tenemos espacios entre monitoreos, perdemos la continuidad del dato y perdemos la posibilidad de entender mejor la evolución de esos objetos de conservación, que es lo que nos pasa hoy día, por ejemplo, en el islote Albatros. En el islote Albatros, ¿cierto? Al inicio de los monitoreos se responsabilizó por la pérdida de crías en un 100% al bisón. El problema era el bisón como especie exótica invasora. En los monitoreos, ya en la tercera temporada que vamos, ya desde el 2017, ya 2016, 2017, ahora vamos pasando para el 2020, nos hemos dado cuenta que no es solamente el bisón, sino que también hay una interacción que es natural entre los cóndores y los albatros. Y en esa interacción que es natural, nosotros no podemos intervenir. Y solamente nos dimos cuenta de eso por mantener un monitoreo de forma periódica y regular. ¿Ya? En el caso de Goloane, lo mismo. ¿Ya? Tenemos ya completamos la temporada de monitoreo 2019-2020 y ojalá y tenemos un primer avance de esos monitoreos, y ahora vamos para la segunda etapa de monitoreo, que es 2020-2021, ¿ya? Y ahí se están monitoreando todos los objetos de conservación de Goloane, que son huirales, ¿cierto? Ballenas, loberías y pingüinos. Y gracias a ese monitoreo nos pudimos dar cuenta, por ejemplo, que la principal colonia de pingüinos Magallanes en Coloane, que era el islote Rupert, esa colonia se desplazó y ya no está en el islote Rupert. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestro foco, readaptarnos, actualizarnos. El islote Rupert sigue siendo un área importante de monitoreo, pero esos pingüinos, la gran colonia del islote Rupert ya no está ahí. Entonces, la respuesta a esos monitoreos solamente se dan con la frecuencia y con la continuidad, y que vamos a tratar de mantener en adelante. Ya, mira, y aquí las dos últimas preguntas de María Angélica Holguín. Bueno, ella menciona que la actividad turística se desarrolla fundamentalmente en áreas más próximas a comunidades y por eso ella considera que es más fácil de fiscalizar. Del mismo modo Algunas los cruceros de turismo. de esas Y actividades sí, pero hoy día con
con las aperturas de estas áreas marinas protegidas grandes, estamos viendo actividades de turismo cada vez más incipientes en áreas cada vez más aisladas. Y actividades de turismo también que son cada vez más curiosas. Hace una semana atrás me mandaron por WhatsApp una oferta turística de un empresario que está vendiendo el paquete argentino en Ushuaia. Entonces, en Argentina, en Ushuaia, él te vende el paquete turístico y te trae a navegar desde Ushuaia, te trae a navegar al seno Almirantajo y después te devuelve a Ushuaia. Esa figura no la teníamos. ¿Ya? La estábamos viendo solamente en el Paine, que era de Natales a Calafate. Pero traer gente de Ushuaia a navegar al Almirantajo es nuevo, es reciente. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, la actividad turística está concentrada en algunos centros urbanos, en su mayoría, pero estamos viendo una expansión de la actividad y una apertura de las actividades que es cada vez mayor. Ya, y la última, que es de Irene, ella pregunta, de las áreas marinas de la región, ¿cuál consideras que es la que está más avanzada en su planificación y gestión? Yo te diría que de las áreas marinas, yo te diría que Coloane. Pero también eso tiene que ver con un tema histórico. ¿Ya? Como les decía, Coloane se creó en el año 2003. Por lo tanto, y como estaba asociada al proyecto GEF Marino, que duró 5 años, Coloane tiene una cantidad de información de líneas base naturales, culturales, arqueológicas. O sea, tiene una cantidad de información que es brutal, es gigante, es enorme la cantidad de información que tiene Coloane. Es muchísima, muchísima información. Yo tengo digitalizada gran parte de esa información, pero aún así hay mucha información que está impresa y que no tienes cómo digitalizarla. Se han hecho publicaciones de libros, etc. Y eso ha permitido que el plan de manejo de Coloane sea mucho más robusto, ¿ya? Y sea mucho más, y de hecho esté mucho más avanzado que el caso de Almirantajo. Desconozco sí en qué etapa está lo que es el Parque Marino Diego Ramírez. Sé que Subpesca había hecho la licitación para que se comenzara a finales del año pasado, pero me imagino que creo que empezaba en noviembre del año pasado. Entonces, entre el tema social y hoy día el tema sanitario, yo creo que no han avanzado mucho. Bueno, y por último, mencionar a todas las personas que estaban postulando para ganarse el libro. Varios la chuntaron, que era Francisco Coloane, pero el primero fue Alejandro Núñez, así que el libro se va para Tierra del Fuego. Felicitaciones, Alejandro. Felicitaciones, Alejandro. Vamos a mandar el libro a Alejandro. Felicitaciones y también a todos los que supieron quién era Francisco Coloane en vez de Carol Dance. Eso, no sé si hay más preguntas, encantado. Si no, mi correo electrónico pueden escribirme y les puedo mandar la presentación sin ningún problema. De todas maneras, la presentación está grabada y la pueden ver y también la van a subir a las redes sociales del ministerio. Así que eso, yo no sé, María Francisca, algo más que agregar. Si hay más preguntas, no sé. No, no hay más preguntas. Bueno, eso. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Vi que habían 29 asistentes. Así que súper bien, súper contento. Muchas gracias. Y, mi correo electrónico. jpizarro@mma.gov.cl. Pizarro español. Una Z y dos R. Alguna vez me pusieron Pizarro italiano con doble Z y una R. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. Nos vemos a todos. Que estén bien. Cuídense. Que estén bien. Chao, chao.